Norma Oficial Mexicana, 010, STPS, 2014, Agentes Químicos Contaminantes del Ambiente Laboral. Reconocimiento, evaluación y control. Objetivo de la norma. Establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Campo de aplicación. La NOM 010 rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde existan agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Definiciones. Las siguientes definiciones se encuentran en el capítulo 4 de la norma. A continuación se mencionan las más relevantes. Concentración medida en el ambiente laboral CMA. El valor de la concentración del contaminante en el ambiente laboral, capturada durante una jornada de trabajo. Concentración promedio ponderada en tiempo CMA, PPT. La sumatoria del producto de cada una de las concentraciones por su tiempo de exposición, dividida entre la suma de los tiempos de medición durante una jornada de trabajo. Condiciones normales de temperatura y presión TPN. Las que corresponden a un ambiente a temperatura de 298 grados Kelvin o 25 grados Celsius y presión de 101,3 kilopascales o 760 milímetros de mercurio. Controla el proceso mediante el cual se instrumentan las acciones preventivas o correctivas pertinentes, derivadas de la evaluación de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, a efecto de no rebasar los valores límite de exposición. Efecto aditivo. El resultado de los efectos a la salud de dos o más sustancias químicas, que utilizadas en combinación producen un efecto total igual a la suma de sus efectos independientes, y que inciden sobre el mismo órgano, aparato o sistema del cuerpo humano. Efectos independientes. El resultado de los efectos a la salud por las sustancias químicas que actúan independientemente y que inciden sobre distintos órganos, aparatos o sistemas del cuerpo. Evaluación. El proceso por medio del cual se efectúa el muestreo, la determinación analítica de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral y la comparación de los resultados, de acuerdo con los valores límite de exposición. Grupo de exposición homogénea. El conjunto de dos o más personas ocupacionalmente expuestas a las mismas sustancias químicas con concentraciones similares e igual tiempo de exposición durante sus jornadas de trabajo y que desarrollan trabajos similares. Informe de resultados. El documento que emite un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado en los términos establecidos por la Ley de la Infraestructura de la Calidad, o por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, por medio del cual hace constar los resultados cuantificados de los elementos de ensayo capturados, medidos o analizados. Laboratorios de pruebas o ensayos. Las personas físicas o morales, acreditadas y aprobadas, en los términos establecidos por la Ley de la Infraestructura de la Calidad, o por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, que tienen por objeto realizar el reconocimiento y o evaluación muestreo, análisis o ensayo, establecidos en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Límite superior de confianza LSC. La estimación estadística de la concentración medida en el ambiente laboral CMA, para un nivel de confianza, que se obtiene de la suma del valor promedio de dicha concentración, y de la incertidumbre generada en las etapas de medición y análisis. Personal ocupacionalmente expuesto. Por aquellos trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Reconocimiento. El proceso mediante el cual se identifican los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, sus propiedades o características, las vías de ingreso al cuerpo humano, sus efectos en la salud, las fuentes emisoras de contaminantes, las áreas o zonas donde exista riesgo a la exposición, los grupos de exposición homogénea, sus puestos y las actividades que desarrollan, así como los tiempos y frecuencias de exposición. Riesgo a la salud. La probabilidad de que una sustancia química pueda causar directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte del trabajador por ingestión, inhalación o contacto. Sustancias químicas peligrosas. Aquellas que por sus propiedades físicas y o químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar a los trabajadores expuestos intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas, según el nivel, concentración de la sustancia y tiempo de exposición. Valor límite de exposición VLE. La concentración de referencia de un agente químico contaminante del ambiente laboral en el aire, que puede ser ponderado en tiempo, corto tiempo o pico.
Se expresa en miligramos por metro cúbico, o fibras por centímetro cúbico, en condiciones actuales del muestreo, y en partes por millón, bajo condiciones normales de temperatura y presión TPN. Valor límite de exposición de corto tiempo VLE, CT. La concentración máxima de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un período máximo de 15 minutos, con intervalos de al menos una hora de no exposición entre cada período de exposición y un máximo de 4 exposiciones en una jornada de trabajo de 8 horas diarias, y que no sobrepasa el valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo VLE, PPT. Valor límite de exposición pico VLE, P. La concentración de un agente químico contaminante del ambiente laboral que no debe rebasarse en ningún momento durante la jornada de trabajo. Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo VLE, PPT. La concentración máxima promedio ponderada en el tiempo de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la que la mayoría de los trabajadores expuestos, durante una jornada de 8 horas diarias y una semana laboral de 40 horas, no reportan daños a su salud. Obligaciones del patrón. Numeral 6.1. Contar con el estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, con base en lo señalado en el capítulo 8 de la norma. Capítulo 8 de la NOM 010, STPS 2014. El estudio de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral deberá incluir lo siguiente: el listado actualizado de todos los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral presentes en el centro de trabajo, y B. La información sobre los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral existentes en el centro de trabajo. El estudio se deberá complementar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen en el centro de trabajo, con la identificación de aquellas que estén contenidas en el apéndice 1 romano de la NOM 010, de las que no lo están. Numeral 6.2. Contar con el reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, conforme a lo que dispone el capítulo 9 de la norma. Capítulo 9 de la NOM 010, STPS 2014. Reconocimiento. El reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral podrá ser realizado por el patrón o por un laboratorio de pruebas, de conformidad con lo establecido en el capítulo 9 de la norma. El reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral deberá comprender la identificación A del centro de trabajo donde se efectúe. B. De las sustancias químicas o mezclas que se manejen en el centro de trabajo, cuando impliquen riesgos a la salud de los trabajadores por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción. C. De las fuentes emisoras y características del área, proceso y puesto de trabajo. D. De las sustancias químicas o mezclas por muestrear. E. De los grupos de exposición homogénea a los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. F. Del personal ocupacionalmente expuesto a considerar para el muestreo, y G. De los controles administrativos y técnicos que, en su caso, existan en el centro de trabajo. Numeral 6.3. Colocar señalamientos de precaución, obligación y prohibición, según corresponda, en la entrada de las áreas donde exista exposición a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, para prevenir riesgos a la salud de los trabajadores, en especial a los ajenos al manejo de las sustancias químicas, de acuerdo con lo establecido en la NOM 026, STPS 2008, o las que la sustituyan. Numeral 6.4. Contar con la evaluación sobre la concentración de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, llevada a cabo por un laboratorio de pruebas, y disponer del informe de evaluación, de conformidad con lo que prevé el capítulo 10, de la norma. Numeral 6.5. Realizar el monitoreo biológico, por la exposición química, al personal ocupacionalmente expuesto y cumplir con las disposiciones de la NOM 047, SSA 1, 2011, o las que la sustituyan. Numeral 6.6. Instaurar acciones de control, con base en lo determinado en el capítulo 11 de la norma, para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los valores límite de exposición que establece el apéndice 1 romano, de la norma. Capítulo 11 de la NOM 010, STPS 2014. Control.
El patrón deberá adoptar las medidas de control técnicas y administrativas que correspondan, y darles seguimiento, a través del programa que para tal efecto se establezca, cuando como resultado de la comparación del límite superior de confianza LSC con el valor límite de exposición BL de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, se obtengan los valores establecidos en la tabla 17 de la norma. Numeral 6.7. Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal específico al riesgo, conforme a lo que señala la NOM 017, STPS 2008, o las que la sustituyan. Numeral 6.8. Practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto como parte de la vigilancia a su salud, y conservar los resultados en un expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 12 de la norma. Capítulo 12 de la NOM 010, STPS 2014. Vigilancia a la salud. La vigilancia a la salud del personal ocupacionalmente expuesto se deberá realizar a través de un programa que valore su estado de salud, identifique su susceptibilidad a los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral y detecte alteraciones tempranas de su salud. Numeral 6.9. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Numeral 6.10. Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el manejo de las sustancias químicas y el tipo de control aplicado para prevenir la contaminación del ambiente laboral, con base en lo previsto en el capítulo 13 de la norma. Capítulo 13 de la NOM 010, STPS 2014. Capacitación. La capacitación y adiestramiento que se proporcione al personal ocupacionalmente expuesto deberá considerar, al menos, los temas siguientes: a las propiedades de las sustancias químicas que se manejen en el centro de trabajo. B. Los efectos que pueden ocasionar la exposición a las sustancias químicas. C. Los peligros a la salud por la exposición a las sustancias químicas en el área de trabajo. D. La importancia de su participación en el reconocimiento y evaluación de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. E. La forma de trabajar con las sustancias químicas de modo seguro. F. El control de las sustancias químicas en el puesto y área de trabajo. G. El programa de protección respiratoria. Y H. El contenido del sistema de comunicación de peligros y riesgos utilizado en la empresa para la señalización y la hoja de datos de seguridad. La capacitación y adiestramiento se deberá proporcionar al menos cada 12 meses al personal ocupacionalmente expuesto. Numeral 6.11. Llevar los registros sobre el reconocimiento, evaluación y control efectuados y los exámenes médicos practicados. Numeral 6.12. Hacer del conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto el resultado de los exámenes médicos anuales que se le practiquen. Numeral 6.13. Prohibir que los menores de 14 a 16 años y mujeres en período de gestación o lactancia, se expongan a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Numeral 6.14. Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y documentación que la NOM 010 le obligue a elaborar o poseer. Laboratorios de prueba. El patrón deberá contratar un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, conforme a lo previsto en la Ley de la Infraestructura de la Calidad o la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para realizar la evaluación de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral que determina la NOM 010, STPS 2014. El laboratorio de pruebas deberá entregar al patrón el informe de sus resultados, de acuerdo con lo señalado en el capítulo 10 de la norma. Capítulo 10 de la NOM 010, STPS 2014. Evaluación. Aspectos generales. La evaluación de la concentración de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral deberá ser realizada por un laboratorio de pruebas, a partir del reconocimiento de dichos agentes contaminantes elaborado por el patrón o por el mismo laboratorio. La evaluación de la concentración de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral comprenderá las etapas de muestreo, determinación analítica y análisis de resultados. Muestra de los agentes químicos contaminantes. El equipo requerido para llevar a cabo el muestreo deberá incluir lo siguiente: A. Bomba de muestreo. B. Calibrador de flujo de la bomba de muestreo.
medios de captura establecidos por el procedimiento o método para la determinación analítica de la sustancia química, y de instrumentos de medición de temperatura y presión, que cuenten con su correspondiente certificado o informe de calibración nacional o internacional vigente, en caso de que así lo requiera el procedimiento o método de muestreo y determinación analítica utilizado. Informe de evaluación. El informe de evaluación deberá contener lo siguiente: a la identificación del centro de trabajo, el nombre, denominación o razón social del centro de trabajo, el registro patronal, el área, proceso y puesto de trabajo objeto de la medición, y su domicilio. B. El procedimiento o método de muestreo y determinación analítica utilizado, la clave y nombre del procedimiento o método analítico, la autoridad laboral o organización internacional que lo avala, y la técnica analítica. C. Los datos del muestreo. El agente contaminante o objeto del muestreo. El método de muestreo. Los lugares y puntos de muestreo. El personal o grupos de exposición homogénea por muestrear, en su caso. El tipo de muestras o lecturas personales. El número de medios de captura y muestras. El tiempo del muestreo, y las fechas de muestreo. De la información del personal ocupacionalmente expuesto. El nombre. El puesto. Las actividades específicas durante el muestreo. La descripción del equipo de protección personal. La descripción de los controles técnicos, en su caso, que se tengan en el área, proceso y puesto de trabajo, y la descripción de los controles administrativos, en su caso, que se aplican durante la jornada de trabajo. De las características del equipo de muestreo. El tipo de equipo. El modelo. Sus especificaciones. Su número de serie. La calibración inicial, con un mínimo de 3 lecturas. La calibración final, con un mínimo de 3 lecturas, y la fecha de calibración. Las características del equipo de calibración de flujo. El tipo de equipo. El modelo. Las especificaciones del equipo. Su número de serie, y el número del certificado o informe de calibración y su vigencia. G. El medio de captura utilizado considerando, según aplique, las membranas filtrantes, los sólidos absorbentes, los burbujeadores, ion, las bolsas para muestreo. H. Las condiciones atmosféricas del lugar de muestreo, presión, y temperatura. Y la información sobre la medición, la hora inicial y hora final. El flujo. El volumen total. La cantidad colectada. La concentración medida en el ambiente laboral. La fecha del muestreo, y el informe descriptivo sobre las condiciones de operación bajo las cuales se realizó el muestreo. J. El tiempo de almacenamiento máximo y condiciones de traslado de las muestras al laboratorio de análisis. K. Los datos del equipo para la determinación analítica. La marca. Su número de serie, y el certificado oficial de calibración del equipo y del certificado de pureza del gas de calibración, en su caso. L. Los resultados de las concentraciones de los agentes químicos contaminantes presentes en el ambiente laboral. M. Los resultados del cálculo del límite superior de confianza. N. La comparación de las concentraciones presentes en el ambiente laboral con los valores límite que dispone el apéndice 1 romano la NOM 010, con la información que los valide, y o los datos del laboratorio de pruebas. La denominación o razón social. El registro federal de contribuyentes. El número de acreditación asignado por la entidad de acreditación. El número de aprobación otorgado por la Secretaría. La vigencia de la aprobación. Su domicilio completo. La fecha de emisión del informe de resultados. El nombre del responsable signatario evaluado y aprobado, y el nombre del representante legal. El informe de evaluación deberá ser firmado por quien lo elaboró y conservarse, al menos, por 5 años. Unidades de inspección verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de inspección, acreditada y aprobada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Infraestructura de la Calidad o la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para evaluar la conformidad con la NOM 010, STPS, 2014. Las unidades de inspección comprobarán el cumplimiento de la NOM 010, con base en lo que establece el procedimiento de evaluación de la conformidad, contenido en el capítulo 16 de la norma, para lo cual emitirán el dictamen correspondiente.
La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de inspección será de 2 años, siempre que se mantengan las condiciones que sirvieron de base para su emisión. Gracias por su atención.